Muy bien, entonces estábamos hablando acerca de las propiedades del conjunto de Cantor, ¿no? Y habíamos estado probando que el conjunto de Cantor es compacto, no contiene intervalos abiertos. Al no contener intervalos abiertos, significa entonces que su interior va a ser vacío. Los extremos de los intervalos que vamos retirando en cada paso, o sea, estos puntitos de aquí, todos estos puntitos de acá, son números racionales. Y esos extremos siempre, por más que repitamos los pasos una y muchísimas veces más, pues esos extremos siempre van a estar en el conjunto de Cantor. Así que los extremos de los intervalos omitidos son números racionales que pertenecen al conjunto de Cantor. Esos extremos, por ser números racionales, forman un conjunto numerable. O sea, que se trata de un subconjunto, yo llamaré a los extremos un subconjunto del conjunto de Cantor, y este conjunto E es numerable. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, aparte de los extremos, porque ya al menos ya tenemos la seguridad de que el conjunto de Cantor contiene esos extremos de los intervalos retirados, la pregunta que había quedado la clase pasada es si además de esos extremos existirán elementos del conjunto de Cantor que no sean extremos de intervalos retirados. Entonces, esos elementos, en caso existan, pues no los podemos ni imaginar, ¿no? Porque pues nuestra imaginación es finita, podría decir, ¿no? O sea, no, cuando hay una cantidad infinita de pasos, pues en algunos casos, al menos en este, es difícil imaginarse el resultado, ¿no? Muy bien. Entonces, perdón, la tarea que les había dejado tenía que ver con darle respuesta a esta pregunta. Y habíamos dicho, bueno, todavía no sabemos si existen, pero yo podría colocar en un conjunto los extremos de los intervalos retirados, ¿de acuerdo? Y en otro conjunto, los puntos que no son extremos de intervalos retirados, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, estoy escribiendo el conjunto de Cantor A como la unión de estos dos conjuntos, la unión de A con B. Y esta de aquí es una unión disjunta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este conjunto A, ya que los extremos retirados son todos números racionales, ese conjunto A es un subconjunto de los racionales y por lo tanto es numerable. ¿Cuántos intervalos vamos a retirar? ¿Cuántas veces repetimos el proceso? Infinidad de veces. Por eso que ese conjunto es infinito y además es numerable. Y aquí, la tarea que les había dejado, ¿verdad?, es que K es no numerable, no es numerable. Entonces, aunque aquí escribí esto, ¿no? Dije que eso lo íbamos a probar la siguiente clase, pero recuerdo claramente que les dije que mejor lean ustedes esa demostración y si tuviesen alguna duda, si es que no se entendió la prueba, hoy día la podíamos hacer. Pero, tal como les pregunté al inicio de la clase, parece que nadie la leyó. Entonces, hay que quitar ese gusto, ¿ya? ¿Quién soy yo para quitarles el gusto de entender un teorema? Así que lo van a hacer ustedes, ¿ya? Entonces, van a probar que ese conjunto K no es numerable. Muy bien. Entonces, como no es numerable, si este de acá no es numerable y este de acá sí es numerable, pregunta, ¿cómo tiene que ser B? Si B fuese numerable, entonces la unión de dos numerables tendría que ser numerable. Pero yo sé que la unión no es numerable por un teorema que ustedes tendrían que haber probado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, quiere decir que ese conjunto B no es numerable. Entonces, ¿y eso qué significa? Significa que este conjunto, formado por los elementos del conjunto de Cantor, que no son extremos de intervalos retirados, es un conjunto numéricamente más grande entre comillas, que este conjunto A. Y digo entre comillas porque los dos son conjuntos infinitos, ¿de acuerdo? Solo que este conjunto de aquí tiene la cardinalidad de n y este conjunto de aquí tiene la cardinalidad de r, ¿de acuerdo? Por eso que el conjunto B es más grande. Muy bien. Entonces, chicos, queda... Uy, se acabaron las hojas. Queda como tarea para ustedes ese teorema. A ver, déjenme escribir aquí un par de cosas más. Muy bien, entonces vamos a probar una propiedad más del conjunto de Cantor. La vamos a escribir aquí como una proposición.
Chicos, todas estas propiedades que estoy haciendo, todo, absolutamente todo está en el libro, ¿ya? Como siempre. Y, a ver, ¿dónde está mi libro? Que no me acuerdo el teorema. El teorema decía que esto no posee, que el conjunto de Cantor no posee puntos aislados. Ajá, ya. Muy bien. A ver, ¿dónde está esto? Ya. Faltaba, ya, además de la no numerabilidad del conjunto de Cantor, hay otra propiedad que dice, a ver, un ratito que no la estoy encontrando. Ajá, el conjunto de Cantor no posee puntos aislados. Proposición. Entonces, el conjunto de Cantor K no posee puntos aislados. ¿Qué significa que no posea puntos aislados? Significa que todos sus puntos son de acumulación. ¿De acuerdo? Es decir, todos sus puntos son de acumulación. O sea, K' es igual a K. ¿De acuerdo? Todos los puntos del conjunto de Cantor K son puntos de acumulación. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo probamos esto? Ya. Ya. A ver, vamos a ver la idea de la prueba. Demostración. Nosotros ya hemos dicho que el conjunto de Cantor K se puede escribir como la unión de los puntos que son extremos de intervalos retirados y los puntos que no son extremos de intervalos retirados. ¿De acuerdo? Así que, chicos, vamos a tomar un punto que pertenezca acá. Si un punto pertenece acá, tiene que estar en uno de esos dos conjuntos. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir sea, por ejemplo, un elemento C que pertenece a un elemento A que pertenece al conjunto de Cantor K. Entonces, este elemento A pertenece, a ver, para no escribir mucho, voy a usar la misma notación de aquí, ¿ya? A mayúscula, B mayúscula. Entonces, este elemento pertenece a A o este elemento pertenece a B. Acuérdense que A es el conjunto de todos los extremos de los intervalos que han sido retirados, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a probar en ambos casos. Supongamos que el elemento A pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué significa? Que ese número A es el extremo de algún intervalo que ha sido retirado. A ver, ¿qué escribí aquí? Retirado, escribí omitido, creo, ¿no? Retirado, ya. Entonces, A es el extremo de algún intervalo retirado. Muy bien. Si A es el extremo de algún intervalo retirado, entonces hay dos posibilidades. Aquí estaba el intervalo 0, 1 y ya estamos en alguna etapa. Y si A es el extremo de algún intervalo retirado, podría ser que si aquí quedó este intervalo, a ver, un poquito más grande, si por acá quedó, digamos, este intervalito de aquí, y yo retiro el tercio medio,
elimino esto de aquí, podría ser que A sea este extremo o que A sea el otro extremo. Perdón. De acuerdo, podría ser que A sea el extremo izquierdo o el extremo derecho del intervalo retirado. ¿Sí? Entonces, deberíamos hacer los dos casos, pero yo voy a hacer un solo caso nada más. Entonces, luego de retirar el intervalo que tiene al punto A como uno de sus extremos, entonces quedará un intervalo de la siguiente forma. Miren, si A fuese el extremo izquierdo, el intervalo que quedaría sería aquí a ver qué nombre le coloco, por ejemplo, a ver, no sé, alfa, A, ¿de acuerdo? Y si A fuese el extremo derecho, por ejemplo aquí, acá, el intervalo que quedaría sería A, alfa. Así que va a quedar un intervalo de una de esas dos formas, ¿de acuerdo? Entonces, quedará un intervalo de la forma alfa, A, o de la forma A, alfa. De una de las dos formas, ¿de acuerdo? La prueba, en cualquier caso, es exactamente la misma. ¿Ya? Así que yo voy a hacerlo para un caso. Yo voy a suponer que el intervalo que quede sea como este primero, ¿ya? Supongamos que quede que, alfa, A sea el intervalo que queda. Muy bien, entonces lo que yo tengo que probar es que ese número A, o que ese punto A, no es un punto aislado. Chicos, ¿qué significa que no sea un punto aislado? Que no sea un punto aislado significa que es un punto de acumulación. Y que sea un punto de acumulación significa varias cosas. Tenía la definición con el epsilon y también tengo la definición o la versión equivalente con sucesiones. ¿Qué significa? Significa que existe una sucesión X sub n, ¿de acuerdo? Que converge al punto A. ¿Cierto? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ¿cómo ha quedado ese intervalo? En la siguiente etapa le vamos a quitar el tercio medio de este intervalo. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en la siguiente etapa, ya no quedará ese intervalo alfa, A, sino que si el intervalo que quedaba en esta etapa es el alfa, A, en la siguiente lo que vamos a hacer es quitarle este tercio medio, lo borramos y nos vamos a quedar con ¿qué intervalo? Nos vamos a quedar solamente con este intervalo. ¿De acuerdo? Este intervalo tiene un tamaño que es la tercera parte de A menos alfa, ¿cierto? Y en el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el siguiente paso vamos a tener que eliminar el tercio medio y entonces nos quedaremos con este intervalo, que será la tercera parte de esto, o sea, la novena parte de esto. ¿Se dan cuenta? Y entonces resulta que nos vamos a quedar con un intervalo cada vez más pequeño en cada paso siguiente. Entonces, vamos a escribir aquí. Mejor voy a colocar ya todo de una vez, ¿ya? En los siguientes pasos, o en las siguientes etapas, ¿no? En las siguientes etapas de la construcción del conjunto de Cantor, quedarán los intervalos. ¿Qué intervalo quedará? Quedará el intervalo, a ver, lo voy a escribir así, ¿eh? Va a quedar así. A ver, voy a
va a quedar un intervalo A menos epsilon A menos R tercios, coma A. Ahorita les voy a decir lo que es R tercios. Entonces, imagínense que esto de acá sea R, ¿de acuerdo? Siendo R el tamaño del intervalo, A menos alfa. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Ustedes miden el tamaño de ese intervalo y este puntito de aquí sería A menos R tercios. Y el otro extremo es A. Y en el siguiente paso, o sea, ahora ya estoy con, ahora lo que me queda es este intervalo. ¿Sí? Borro esto y lo que me queda es este intervalo de aquí que tiene extremo A. Le quito el tercio medio y esto ¿cuánto medía? Esto de acá medía R tercios. Y este punto, ¿qué punto era? Era A menos R tercios. Así que este nuevo intervalo que me queda aquí, este de acá, ¿qué sería? Sería A menos ¿cuánto? A menos R novenos, ¿cierto? A menos R novenos, A. ¿De acuerdo? Entonces sería, el siguiente será A menos R novenos, o sea, R sobre 3 al cuadrado, coma A. Y el siguiente, ¿cuál será? Será A menos R, así es, ¿no? A menos R sobre 3 al cubo, coma A. Y así sucesivamente. ¿Recuerdo? Un montón de pasos más allá sería A menos 3 a la K, A menos R sobre 3 a la K, coma A. Y así continuamos. ¿Cierto? Pero ustedes saben, chicos, ustedes saben que los extremos de los intervalos retirados siempre están en el conjunto de Cantor. Quiere decir que esos extremos, todos están en el conjunto de Cantor. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente. Entonces, como todos estos números A menos R sobre 3 a la K pertenecen al conjunto de Cantor K, para todo K natural, entonces, esta sucesión A menos R sobre 3 a la K, donde K está variando en los naturales, es una sucesión dentro del conjunto K, es una sucesión en K, tal que creo que es claro darse cuenta que el límite de esta sucesión, cuando K tiende a infinito, de A menos R sobre 3 a la K, es igual a A. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Quiere decir entonces que hemos encontrado una sucesión en K que converge a A. Quiere decir entonces que A es un punto de acumulación. Quiere decir que A es punto de acumulación del conjunto K. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hemos probado? Hemos probado que todos los extremos de intervalos retirados son puntos de acumulación. ¿Cierto? Ahora, todo eso es porque he supuesto que A pertenece al conjunto A. ¿Cierto? Y entonces, ahora voy a probar, o debería probar, que si A pertenece al conjunto B, también es punto de acumulación, ¿no? Entonces ahora, supongamos que A pertenece al conjunto B. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que A no es el extremo, no es extremo de algún intervalo retirado. De algún intervalo retirado. ¿Cierto? Entonces, si A no es extremo de algún intervalo retirado, ¿se imaginan cómo sería eso? O sea, yo tengo aquí el conjunto de Cantor K, luego, ¿qué hago? Borro el tercio medio, borro aquí la tercera parte, queda cada uno de esos intervalos, le borro la tercera parte, le borro la tercera parte a cada intervalito, acá también, borro la tercera parte, le borro la tercera parte a cada uno de los que queda, y así podría continuar indefinidamente, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estarían los puntos que no son extremos de intervalos retirados? Bueno, no lo sé, no lo puedo dibujar. Esto es muy difícil de imaginarse, pero ya hemos demostrado que esos puntos sí existen.
Hemos demostrado que existen esos puntos. Entonces, prueba que es un punto de acumulación, por ejemplo, mediante sucesiones. Debería encontrar una sucesión X u N en el conjunto K, tal que X u N converge a este punto A, ¿cierto? Si pruebo eso, significará que A es un punto de acumulación. Muy bien, entonces queremos probar eso. Muy bien. Intervalo 0, 1. Nosotros sabemos que ese punto A tiene que estar en algún lugar. No sé dónde estará. Imagínense que esté por acá. Aquí podría estar el punto A. Podría estar aquí a la derecha, no sé. Profe, al centro no, pues, porque esta tercera parte ya la retiré. Entonces, en algún lugar tiene que estar, ¿ya? Entonces, ahí está el intervalo, el punto A. Lo que yo sí sé es que cuando yo quité el primer tercio medio, cuando eliminé esto de aquí, yo sé que A tiene que pertenecer a este y a este. Cuando quité el otro tercio medio, o sea, cuando eliminé esto de aquí, A tiene que estar en este. Cuando quité el... Bueno, acá mi gráfico ya no está muy bien. Cuando quité este tercio medio, A tiene que estar en este o en este. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada vez que ustedes van quitando un intervalo, ese punto A no está dentro del intervalo que se ha retirado. No sé si me dejo entender o no. Porque si yo retiro ese intervalo, yo sé que aquí no va a estar A. Porque si no, pues este A ya se hubiese eliminado. Entonces, ¿se imaginan? Ustedes han retirado un montón, han retirado infinidad de intervalos, pero el punto A nunca ha sido retirado. Así que el punto A sigue sobreviviendo ahí, ¿no? Retiran tercio medio, tercio medio, tercio medio, se van los tercios medios, pero siempre va a sobrevivir ese punto ahí luchando contra los intervalos que se van retirando, ¿cierto? Ese siempre sobrevive. ¿Qué cosa quiere decir? Ya en la etapa enésima, o en la etapa n más 1, los intervalos que quedan son de tamaño 3, 1 sobre 3 a la n. Y este punto A tiene que estar en uno de esos intervalos. ¿De acuerdo? Siempre. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver de qué tamaño son. En la etapa enésima, los intervalos son de tamaño 1 sobre 3 a la... Ya, en la etapa n más 1, los intervalos son de tamaño 1 sobre 3 a la n. Muy bien, entonces, vamos a pasar a limpio, vamos a escribir eso que acabamos de decir. Ya, supongamos que A no es extremo de algún intervalo retirado, ¿de acuerdo? Entonces, en cada etapa de la construcción del conjunto de Cantor K, el punto A pertenece a alguno de los intervalos que quedan, los que sobreviven, ¿no? Que quedan luego de retirar el tercio medio. Chicos, deberían ya hacer un aparatito de estos que uno va hablando y va escribiendo, ¿no? Bueno, sí existe, pero no para matemáticas, ¿no? A ver, en cada etapa de la construcción, el punto A siempre va a pertenecer a uno de los intervalos que quedan luego de retirar el tercio medio. Muy bien, ahí está. En la etapa n más 1, los intervalos que quedan tienen tamaño o tienen longitud. En realidad lo propio es llamar medida, tienen longitud 1 sobre 3 a la n, ¿no? Si uno de esos intervalos sea, vamos a llamar xn, y sub n, sea xn y sub n, el intervalo, uno de los intervalos,
que queda en la etapa n más 1. Sea x, n y sub n, uno de los intervalos que queda en la etapa n más 1 y que contiene el punto A. Es decir, x sub n es menor o igual que A, menor o igual que y sub n, ¿no? Con y sub n menos x sub n igual a 1 sobre 3 a la n. ¿Cierto? Porque es el tamaño del intervalo. ¿Todo bien? Listo. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, yo podría, a esta desigualdad, podría quitarle x sub n, ¿cierto? Entonces, si yo le quito x sub n, sería 0 menor o igual que a menos x sub n, menor o igual que, acá sería y sub n menos x sub n, pero eso es 1 sobre 3 a la n, ¿cierto? Entonces, haciendo que n tiende a infinito, y aplicando el teorema del sándwich, si n va para infinito, este de aquí se va para 0, ¿no? Entonces obtenemos que el límite de x sub n es igual a, es decir, hemos encontrado una sucesión x sub n, dentro de K, tal que el límite de x sub n es igual a. Y por el teorema que habíamos probado la clase pasada, si yo encuentro en un conjunto una sucesión cuyo límite es igual a A, significa que ese punto A es un punto de acumulación del conjunto, ¿no? Luego, A es un punto de acumulación. A es un punto de acumulación del conjunto K. Y eso era lo que quería probar. Y entonces está probado nuestro teorema. Chicos, ¿me han entendido? ¿Está claro? A ver, aquí hay un paso que no he probado. No sé si es obvio para ustedes o se están dejando engañar. Este paso de aquí. Quiero que me digan, a ver, ¿por qué esa sucesión x sub n está dentro de K? Ya lo he mencionado antes, pero aquí ni lo mencioné ni lo escribí. Chicos, manden alguna señal. ¿Me están escuchando al menos o no? Sí, profesor. Sí, se le escucha. Se le escucha. ¿Me han entendido o no me han entendido? Su participación realmente me entusiasma. Me anima a seguir dando clases. Ya, bueno, nadie dice nada, así que supondré que está claro para todos. Ya está. Muy bien, chicos. Explíquelo, profe. ¿Cómo? Si lo podría explicar esa parte que dijo. La verdad es que no recuerdo por qué es un subconjunto. No recuerda por qué, a ver. Aquí está el conjunto 0,1. 0,1. Eliminamos un intervalo. Cada vez que elimino un intervalo quedan dos, ¿cierto? Entonces aquí eliminé este del centro, eliminado. Queda este de acá, y extremo 0, 1/3. Luego elimino el de aquí y queda acá 1/9. Y puedo seguir eliminando y eliminando. Pero lo que sí es cierto es que estos extremos de los intervalos que son retirados, este 1/3, este 2/3, los extremos siempre pertenecen al conjunto de Cantor. Porque en el siguiente paso retiraré otro tercio medio, pero los extremos siempre van quedando. En cada paso siempre van a ir quedando
esos extremos. Así que los extremos de los intervalos siempre están en el conjunto de Cantor. Entonces, acá dice, sea x sub n, y sub n, uno de los intervalos que quedan en la etapa n más 1. Si este es uno de los intervalos que queda, sus extremos x sub n y y sub n están en el conjunto de Cantor. Por eso que la sucesión x sub n está en el conjunto de Cantor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la explicación, chicos. Muy bien. Entonces, queda como, ya para ustedes, pues por en realidad esa tarea les dejé la semana pasada, queda para ustedes probar la siguiente proposición. El conjunto de Cantor no es numerable. ¿Ya? Chicos, haría la demostración, pero no quiero quitarles ese gusto. Así que lean la demostración. Está en el libro. ¿Ya? Es una demostración, una construcción bien bonita, que usa el teorema de los intervalos encajados. Muy bien. Entonces, chicos, esto queda como tarea. Lo hacen. Ya saben que deberían hacer todo lo que les digo, pero parece que todas las semanas les dejo algo para que demuestren, pero no me hacen caso ustedes. Ya, no se puede borrar. Muy bien. Uh-huh. Muy bien, chicos. Entonces, con esto cerramos el capítulo de topología, ¿ya? Y vamos a pasar ahora a hablar sobre límites, ¿ya? Pero Profesor, sí. profesor, antes que cierre, ¿podría comentar algo de conexos? Porque al inicio del tema mencionó que íbamos a hablar de, bueno, de abiertos, cerrados, compacto y conexos. Y conexos, bueno, creo que no lo tocó. O al menos algo pequeño, pues, que nos pueda decir. Lo que pasa es que no lo mencioné aquí, ¿no? Ya. Lo que pasa es que la conexidad la vamos a utilizar recién cuando hagamos el teorema del valor intermedio, si no me equivoco. Por eso es que no lo mencioné. A ver, déjenme un ratito buscar aquí. Creo que sí mencioné. ¿No hice escisiones? Escisión sí hizo escisión, pero no mencionó conexo. Pero sí hizo escisiones. Al inicio del tema, o sea, de la clase pasada, justo habló de eso, antes de iniciar A puntos de ver, acumulación. ya, un ratito. Más o menos en qué páginas. Quiero ver si hice el teorema de los... O sea, antes de puntos de acumulación, inició con escisión de un conjunto, inició de un intervalo. Hice ese teorema que dice que los únicos abiertos y cerrados de R son R y el... Ah, acá está. Acá está. Ya. Este teorema en realidad se puede leer de otra forma. Este teorema se puede leer como que los intervalos de R son conexos. ¿Ya? Un conjunto conexo, a ver, para dar una idea geométrica, a ver, un poquito, vamos a agregar aquí una
una hojita. Un conjunto conexo, intuitivamente, es un conjunto que está hecho de una sola pieza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver un ratito que esto sea colgado. Ya. ¿Se acuerdan que habíamos colocado este ejemplo? R-0. ¿Ya? X. Este conjunto no es conexo. ¿Por qué? Porque este conjunto es toda la recta, pero esta recta tiene un huequito acá. ¿Cierto? Con un huequito aquí, justamente en el 0. Entonces, este conjunto tiene dos piezas. ¿De acuerdo? Entonces, un conjunto conexo, la idea geométrica, la imagen geométrica que uno tiene de un conexo, es que está formado por una sola pieza. O sea, que no admite escisiones. Por eso el teorema decía, o el teorema dice, que un intervalo de la recta solo admite la escisión trivial. Ese teorema se puede escribir así. Que todo intervalo de la recta es conexo. ¿Sí? Es otra manera de escribir el mismo teorema. ¿Ya? Entonces, la conexidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad de descomponer un conjunto como la unión de varias piezas. Alguien podría decir, sí, pero los intervalos se pueden descomponer así. Voy a pensar, por ejemplo, en el intervalo 0,5, ¿ya? Alguien podría decirme, sí, pero se puede descomponer como el 0,1 unido con el 1,5. Es cierto, ¿no? Es cierto que se puede descomponer así. Pero esta de acá no es una escisión, porque ¿se acuerdan ustedes qué cosa era una escisión? Si esto de aquí es A y esto de aquí es B, para que esto de acá sea un corte, una escisión del conjunto I, entonces debería pasar que hay la cerradura de A con B y la cerradura de A interceptado con la cerradura de B, esto de acá tendrían que ser iguales a vacío. Y eso no sucede porque cuando yo cierro A y lo intersecto con B, me va a dar el elemento 1, ¿cierto? Así que esta de acá, si bien es cierto que es una descomposición de I, pero no es una escisión. ¿Todo bien? Listo. Entonces, un conjunto conexo es aquel conjunto que se puede escribir de una sola pieza. O dicho de otra forma, si hablamos solamente de R, un conjunto conexo es aquel que no se puede expresar como unión disjunta de dos conjuntos que sean abiertos, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo acá un conjunto X en R, es conexo, sino siempre que no se puede expresar, no se pueda expresar o descomponer como la unión disjunta de dos conjuntos abiertos. ¿Sí? En realidad, en nuestro curso, el único momento en el que vamos a utilizar la conexidad es cuando hagamos un teorema que se llama el teorema de valor intermedio, si no me equivoco. Porque el teorema de valor intermedio dice que si yo tengo un conjunto aquí, un conjunto conexo, ¿de acuerdo? Y si tengo una función definida sobre el conjunto conexo y voy a colocar números, ¿eh? Imagínense que acá sea 1 y acá sea 6, y que aquí sea 2 y aquí sea 3. Si la función toma aquí el valor 1 y en 6 toma el valor 3, entonces va a tomar todos los valores intermedios, ¿de acuerdo? Todos los valores intermedios comprendidos entre 2 y 3. Para eso necesito la conexidad. Para eso necesito, de otra forma, que este conjunto esté hecho de una sola pieza. ¿Por qué? Porque si este conjunto tuviese dos piezas, si mi conjunto de partida tuviese dos piezas, imagínense que fuese el 1, 2 unido con el 3, 6, entonces podría ser que yo tenga una función que en 1 sea igual a 2 y que en 3 sea igual a 6, pero que no suma, por ejemplo, todos los valores intermedios, como voy a colocar un numerito más grande, ¿ya? Aquí que sea 7. Y que no suma, por ejemplo, el valor 5, porque mi función podría ser así. Podría tomar este valor, ser así, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Y por acá podría tomar este valor y ser así, ¿cierto? Entonces, llega por acá, pero no suma el valor 5. ¿Se dan cuenta? Listo. Muy bien. Entonces, es en ese momento en el que vamos a colocar ese requisito del conjunto ser conexo.
Aunque cuando en realidad la conexidad se trata más en varias variables. ¿Saben por qué? Porque en R, cuando nosotros trabajamos en R, casi todo el análisis o el curso de análisis lo hacemos sobre intervalos. Y ya desde el momento en el que estamos considerando un intervalo, el conjunto ya es conexo. Ustedes van a ver, cuando lleven análisis real 2, que hay varios teoremas que son análogos a los teoremas de real 1, pero en el que colocan como requisito que el conjunto sea conexo. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no colocaban eso en real 1? Porque mi teorema estaba escrito sobre un intervalo. Y los intervalos ya son conjuntos conexos. Por eso es que no necesitan esa hipótesis adicional. Sí, esa es la razón, Víctor, creo que me preguntó, ¿no? Muy bien. Chicos, más comentarios, más preguntas sobre conexidad. Perdón, sobre conexidad, no sobre topología. En realidad la topología es todo un área dentro de la matemática. Así que lo que hemos estudiado es solamente un poquito de topología para la recta, nada más. En realidad se puede estudiar topología sobre espacios mucho más generales, ¿no? Y se le puede colocar topología a conjuntos que inclusive ni los pueden dibujar, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían pensar en el espacio de todas las matrices, ¿sí? Podrían colocar aquí un conjunto X que sea el espacio de toda la matriz, el conjunto de... En realidad el conjunto de las matrices con la suma de matrices, ¿no? Es un espacio vectorial. El espacio vectorial de las matrices. ¿Sí? Y ustedes podrían, por ejemplo, pensar en el espacio y las matrices hablando de conexidad, ¿no? El espacio y las matrices ortogonales. ¿Se acuerdan, chicos, cuáles eran las matrices ortogonales? Las matrices ortogonales son las que tienen determinante 1 o menos 1. Entonces, el conjunto de las matrices ortogonales se puede descomponer en dos conjuntos. Es un conjunto disconexo, ¿no? Entonces, aquí van los de determinante 1 y acá van los de determinante menos 1. Y eso tiene que ver con el hecho de que la función de determinante está definida en el espacio de la matriz, voy a llamarlo M, hacia R, es una función continua. Y entonces se puede definir topología sobre el espacio de las matrices. Por ejemplo, ustedes podrían colocar aquí el conjunto de las matrices que son invertibles. ¿Sí? ¿Será un conjunto abierto o será un conjunto cerrado? Entonces, las matrices invertibles son las que tienen determinante diferente de 0, ¿cierto? Si el determinante es diferente de 0, quiere decir entonces que su determinante, si yo tengo una matriz A este conjunto lo voy a llamar el conjunto I, ¿de acuerdo? De las matrices invertibles. Entonces, si A pertenece a I, entonces, aunque eso parece una J, ¿no? Si A pertenece a J, entonces su determinante es distinto de 0. Si su determinante es distinto de 0, quiere decir que el determinante de A pertenece al menos infinito, 0 o al 0 más infinito, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la imagen inversa de estos conjuntos, del menos infinito, 0, y como vamos a probar más adelante, si una función es continua, la imagen inversa de un abierto es abierto. Entonces, este de aquí es abierto. Y si tomo la imagen inversa del otro conjunto, el 0 más infinito, como también es abierto, este de aquí es abierto. Abierto unido con abierto da abierto. Quiere decir entonces que el conjunto de las matrices invertibles es un conjunto abierto. Y, por complemento, el de las matrices no invertibles es un conjunto cerrado y se puede hablar de topología sobre el espacio de las matrices, ¿no? Solo por dar un ejemplo. En realidad se puede hablar de topología sobre diferentes conjuntos, chicos. Creo que en el sexto, séptimo ciclo, no me acuerdo en qué ciclo está, hay un curso de topología general. No sé si todavía existe porque como andan sacando tantos cursos, no sé si actualmente exista. ¿Existe o no existe? En los selectivos, en los selectivos. ¿En el equipo topología? Porque ese es un tema. Sí. Puede ser. No. Hay topología general como curso principal. Ah, ya, como obligatorio. Ah, claro. Tiene que ser. ¿Ah, sí? Yo me he confundido. No lo sé. Profe, Deben haber otros cursos. ahí hablan sobre los espacios topológicos, ¿eso?
Deben haber otros cursos. Claro, claro, claro. Entonces, lo que sucede es que lo que sucede es que si ustedes consideran un conjunto X, por X se puede definir lo que se llama una topología. Y este par formado por un conjunto X y la topología se llama espacio topológico. Espacio topológico. ¿Mm? Entonces, pero ¿qué se necesita para que un conjunto sea una topología? Primero que este conjunto, este T tiene que ser un conjunto de conjuntos, así que tiene que ser una cantidad de subconjuntos de X, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, esto tiene que estar dentro de las partes de X, el conjunto de partes de X. Y tiene que cumplir algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, se conectan a la topología, esa colección de conjuntos. Es que si yo tengo dos conjuntos A y B en la topología, entonces ¿sí? Segundo requisito. Y el otro requisito, a ver, el otro requisito es el de la unión, ¿no? Si no me equivoco es el de la unión, que si yo tengo una colección de conjuntos usulanda en la topología, entonces la unión de estos conjuntos usulanda, vamos a colocarle azulanda, la unión de estos azulanda tiene que estar en la topología. Chicos, ya entra en duda si esta tercera condición es así, ¿eh? Creo que sí, creo que sí. Bueno, el hecho de que hay una tercera condición, quizás esta de acá no, la verdad que no me acuerdo bien, hace muchísimo tiempo que llevé eso. Y ¿Eso qué curso se ve? ¿En topología general? ¿Cómo? ¿En qué curso se Sí, eso se ve ve? en topología. En topología general ven eso, chicos. Y entonces, ajá, todos los elementos de esta topología se llaman abiertos. Todos se llaman abiertos. Entonces, y a partir de ahí se puede construir algunas estructuras sobre otros conjuntos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pero para eso, chicos, tienen tiempo todavía para estudiar, ¿eh? Muchísima matemática para estudiar. Lo que falta es tiempo. ¿Mm? Por eso les digo que lo que hemos estudiado es una pequeñísima, muy pequeñísima parte de la topología. Ustedes van a ver que cuando hagan el curso, luego que topológico con la topología usual. ¿Y cuál es? Muy bien. Y dentro de las topologías, pues existen las topologías más finas, las menos finas, ¿no? Y un montón de cosas más. Listo. Antiguamente se hacían cursos de topología en la facultad. Había un profesor que ya falleció, el profesor Agripino García, que era especialista en topología, que él nos enseñó a la mayoría de profesores. Así que, bueno, ahora no sé quién estará enseñando ese. No sé, hay varias áreas que se han ido perdiendo en nuestra facultad. Bueno, chicos, pero esas son otras cosas. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, entonces déjenme organizar esto. Ya, chicos, les envié la semana pasada mis apuntes de topología. ¿Lo vieron o no? Sí, sí, sí está en el Classroom. Sí está, pero no lo vieron. Ya. Chicos. Adrián Omar Ramírez.